Bueno, vamos a definir, muy buenas tardes, ¿no? Vamos a definir lo que es probabilidad. Bueno, en primer lugar, una pequeña, muy resumida historia de la probabilidad. Pues la probabilidad comienza cuando dos matemáticos, Fermat y Pascal, pues analizaron los juegos de azar en sentido matemático, ¿sí? Entonces ahí comenzó análisis de los dados, análisis de las monedas, análisis de las cartas, y todos los ejemplos que se pondrán en esta unidad pues serán a partir de ellos, y a partir de ellos se hacen aplicaciones posteriores. Bueno, para calcular una probabilidad, lo primero que hay que saber es saber contar, ¿sí? Y para ello existe este recurso que se llama el principio fundamental del conteo, y principio fundamental del conteo, el cual se enuncia de la siguiente manera. Dice que si un evento E1 puede ocurrir de N1 maneras diferentes, un evento E2 puede ocurrir de N2 maneras diferentes, un evento E3 puede ocurrir de N3 maneras diferentes, y así sucesivamente. Un evento E sub K puede ocurrir de NK maneras diferentes. Todos los eventos en conjunto, o sea, el E1, E2, E3, EK, van a ocurrir de N1 por N2 por N3 por NK maneras diferentes. Ese es el principio fundamental del conteo, y vamos a tener este tic, digamos, en este caso, esta idea general, digamos, que si los resultados de un evento N1, el resultado del evento, del otro evento N2, se enlazan con una I, y después vamos a mirar que también pueden ser con una intersección, entonces esos resultados simples se multiplican. Eso es lo que me dice el principio fundamental del conteo, ¿sí? Si los resultados simples en los eventos, las veces que resulta cada evento se unen con una I, entonces se multiplican. Eso lo expresa el principio fundamental de conteo. Y la otra adicional es que si los resultados se enlazan con una o después vamos a mirar que esta es la unión, ¿sí? Que ocurre en un evento u otro evento, entonces esos resultados se van a enlazar, se van a obtener mediante una suma, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo cortico para este caso de acá. eh, ¿De cuántas maneras puede caer una moneda? Pues una que es cara, o la otra es sello, dos veces, ¿no es cierto? Entonces, una cara o dos, y dos, la otra opción es sello. Entonces, ahí sería en ese caso cara o sello. Mire que sume una vez cara o una vez sello. Entonces, uno y uno dos veces. Entonces, las veces que cae una moneda son dos, ¿sí? Las formas diferentes de caer una moneda son dos, cara o sello. Eso es lo que explica la O, ¿sí? Y la otra es cuando los resultados se enlazan con una I, que vamos a ver los ejemplos posteriormente. Entonces, un primer ejemplo, en este caso dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden caer tres monedas? Y entonces aquí, pues, según el principio fundamental del conteo, pues aquí está explicado que la primera moneda cae de dos formas. La segunda moneda, que sería el segundo evento, mire, cae también de dos formas, cara o sello. La tercera moneda también cae de dos formas, cara o sello, N3. Y las tres monedas en conjunto pueden caer de N1 por N2 por N3 maneras diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera moneda, dijimos, cae de dos formas diferentes, la segunda moneda de otras dos formas diferentes, y observen que aquí se une todo esto con y la tercera moneda de dos maneras diferentes. Entonces aquí 2 por 2 por 2, 2 a la 3, y eso es 8 maneras diferentes. Las tres monedas pueden caer de de 8 maneras diferentes. Bueno, y si me preguntan, pues, 10 monedas, ¿de cuántas maneras diferentes pueden caer? Pues en este caso será un producto de 2 por 2 por 2 por 2 10 veces, o sea, sería 2 a la 10, y 2 a la 10 pues da 1024 maneras diferentes. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden caer dos dados? Entonces, aquí está desarrollado el problema y dice, el primer dado, el primer evento es lanzar el primer dado, y ese dado puede caer de 6 maneras diferentes. Puede caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6. ¿Listo? Por eso son 6 maneras diferentes. Mire, conté
1, 2, 3, 4, 5 o 6. Puede caer, ¿no es cierto?, de 6 maneras diferentes. N1 vale 6. El segundo dado cae también, obviamente, de 6 maneras diferentes. Y si lanzo los dos dados en conjunto, pueden caer de 6 por 6 maneras diferentes. ¿Y por qué por 6? Porque yo digo, el primer dado cae de 6 formas diferentes. Y el otro dado cae de 6 maneras diferentes. Mire que se enlazó con una I. Este 6 de aquí con este resultado de acá, con este otro 6. Entonces, primer dado de 6 maneras diferentes y el otro dado de 6 maneras diferentes. 6 por 6, 36. Y ahí he utilizado el principio fundamental del conteo. Bueno, haciendo una aclaración del ejemplo anterior, ¿dónde están esas 36 maneras diferentes? Entonces aquí hemos calculado lo que se llama, posteriormente lo vamos a llamar el espacio muestral, ¿sí? El conjunto de todos los resultados posibles del experimento que estoy haciendo aquí, en este caso, a lanzar dos dados. Entonces, observen que aquí en el primer renglón he fijado el primer dado en 1 y los demás han cambiado del 1 al 6. En el segundo renglón he fijado el 2 y los demás, el otro dado cambia del 1 al 6. Y así hasta terminar con la última opción, fijar el primer dado en 6 y los otros cambian de 1 a 6. Entonces, si nos damos cuenta, pues por acá hay 6 filas, 6 columnas, 6 por 6, 36 maneras diferentes de caer dos dados. Aquí está ya el espacio muestral que se llama, así está el conjunto en este caso. Bueno, después de tener este espacio muestral, vamos a definir lo que es probabilidad. Aquí me he adelantado en esta partecita, me he adelantado a definirles lo que es calcular una probabilidad. Una probabilidad simplemente es una división, ¿sí? Después lo vamos a mirar que es así, una definición teórica que se llama, ¿sí? Una definición teórica. La probabilidad de que ocurra un evento es H sobre N. Y H es número de casos favorables y N número de casos posibles. Y en este ejemplo nos podríamos preguntar, o en este experimento nos podríamos preguntar, bueno, si yo apuesto, cuando voy a lanzar dos dados, apuesto que me va a salir una suma de 5 puntos, ¿cuál es la probabilidad de que gane? Entonces, eso se resuelve con esta formulita. ¿Sí? Probabilidad de obtener una suma de 5 puntos es igual a número de casos favorables. En este caso, mire, gano si sale el 1 y el 4, gano si sale el 2 y el 3, gano si sale el 3 y el 2, gano si sale el 4 y el 1. Entonces, cuatro casos en los cuales yo podría ganar, casos favorables los vamos a llamar. Y de los 36 posibles, o sea, de todos estos de acá. Entonces, 4 sobre 36 puede dar 11.11%, ¿sí? Eso expresado pues en porcentaje. Y esa es la probabilidad de que si yo apuesto a que va a salir una suma de 4 puntos, gane, ¿sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces aquí dice, de cuántas maneras diferentes puede caer un dado y una moneda? Entonces aquí hemos eh, hecho el primer evento que dice, primer evento, lanzar el dado de 6 maneras diferentes. Otro segundo evento, lanzar el segundo dado, perdón, lanzar la moneda de dos maneras diferentes cae la moneda. Y si lanzo el dado y la moneda, pues en este caso caen de 6 por 2, 12 maneras diferentes. Bueno, aquí hay un ejemplo un poquito más de fondo, un poquito de más aplicación, donde dice cuántas placas de automóvil es posible formar en Colombia. ¿Y cuántas? Me está diciendo de todas las placas que usted mira en los automóviles, en su automóvil o en el del vecino o en un automóvil que pase por la vía, entonces observa las placas y dice, bueno, ¿cuántas placas de esas hay? Esa es la pregunta, ¿sí? Eso es lo que le preguntan aquí. Bueno, primero hay que tener en cuenta estas observaciones que para la construcción de las placas, pues, hacen unas pequeñas indicaciones, ¿sí? En primer lugar, pues, si alguien no se ha dado cuenta, las placas de automóvil en Colombia tienen tres letras seguidas de tres números. Y además hay que tener esta aclaración de que permiten repetición de letras y de números. O sea, que quiere decir que voy a encontrar placas que tengan, por ejemplo, AAA 888, ¿sí? O sea, permite repetición de letras y de números, ¿sí? Cualquier cantidad.
tres letras o tres números, dos letras, dos números, bueno, cualquier combinación en el cual se repite, o sin repetirse obviamente también, ¿sí? Y la otra condición es que las letras CH, que ocupan dos espacios, pues no se deben tener en cuenta. La doble R, la doble L, la N incluso, sí, la ñ tampoco se la tiene en cuenta en la construcción de placas. Por el problemita de que esta ñ, pues tendrían problemas los carros con N o ñ. Entonces, decir que sería muy fácil quitarle el churito de arriba, ¿sí? Y decir que no, que mi carro no es ñ sino N. Entonces, para evitarse esos problemas, pues la quitan, ¿sí? O a gran velocidad, partecita de acá arriba, o sea, esa lineecita de arriba de la ñ no se la notaría, entonces quedaría como sin saber el policía si era ñ o era N, ¿sí? Entonces esas letras no se consideran. Del total de letras entonces serán 26 letras del alfabeto que vamos a considerar y 10 dígitos del 0 al 9, admitiendo repetición, ¿sí? Admitiendo repetición en las letras y en los números. Bueno, entonces empezamos a hacer a llenar cada casillita de la placa y entonces el primer evento será llenar la primer casilla de la placa. ¿De cuántas letras lo puedo hacer? Ah, bueno, y debe ser con una letra. ¿Con cuántas letras están habilitadas? Pues 26 letras, que son las que hemos mirado, ¿sí? El segundo evento será llenar la segunda casilla de la placa. También lo puedo hacer con 26 letras porque la letra que utilicé acá arriba la puedo volver a utilizar acá. O sea, todas quedan habilitadas. Lo mismo para el tercer evento, llenar la tercera casilla de la placa. Sería en este caso de 26 maneras diferentes. Y en forma similar, ¿qué pasó aquí? Y en forma similar, pues para los números, ¿sí? La cuarta casilla la podía llenar con cualquiera de los 10 dígitos, la quinta con cualquiera de los 10 dígitos, aquí tengo error, la quinta casilla con cualquiera de los, y la sexta casilla con cualquiera de los 6, de los 10 dígitos. Por el principio fundamental del conteo sería multiplicar n1 por n2 por n3, que son todos estos valores n4, n5 y n6, que en este caso pues me daría 26 por 26 por 26, 10 por 10 por 10, y eso me da un total de 17.576 placas diferentes. Aquí quedan unos ejercicios de conteo, te los puede analizar y obviamente pues de aquí va a ser el taller que se propondrá para la siguiente sesión, para que lo envíen pues no, desarrollado. Otra parte que vamos a mirar aquí en en las técnicas de contar es cómo cuento agrupaciones, y el tema es tipos de agrupaciones, ¿sí? Entonces las agrupaciones, una de ellas, ¿sí? Que podríamos agrupar de otra manera, y haciendo otras consideraciones, pero las más básicas son las combinaciones, la simbología es NCR, o otra simbología que lo vamos a mirar más acá abajo, simbología, mire que la vamos a mirar acá, ¿sí? Combinaciones de N, combinaciones de N, NR se lee, o N combinaciones de R. Las variaciones o permutaciones NPR y las variaciones con elementos idénticos. Eso serían la otra parte. Bueno, entonces empecemos a mirar las combinaciones. Entonces, ¿qué son las combinaciones? Pues son agrupaciones. En estas agrupaciones lo que se debe tener en cuenta es que por lo menos cada agrupación sea por lo menos diferente en un elemento y no importa el orden, sin importar el orden de ubicación. ¿Qué quiere decir en ese caso? Que si yo tengo el conjunto o el grupo AB, es el mismo conjunto BA. O sea, no me interesa cómo estén organizados, pero es lo mismo, ¿sí? Si yo digo, bueno, van a hacer el trabajo en Vinas, y coger a Juan y a Pablo para que trabajen, pues es lo mismo escoger a Pablo y a Juan, va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, se dice que si yo cambio el orden a alguno de sus elementos y eso es lo mismo, pues en este caso son combinaciones, ¿sí? Bueno, para calcular cuántos grupos puedo hacer de n elementos combinados de R,
¿sí? ¿Cuántos subgrupos los puedo hacer? Entonces utilizo la fórmula que es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Sabiendo que el n factorial simplemente es un producto n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar 3, 2, 1. En este caso quiero decir que si yo tengo 5 factorial, pues 5 factorial será simplemente 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120 sería 5 factorial. Y así para los demás. Bueno, veamos un ejemplo de combinaciones. Entonces aquí dice, de un grupo de 5 profesionales, ¿cuántos comités de investigación de 5 personas son posibles formar? Perdón, aquí está mal el ejercicio, aquí es de 3. Así está desarrollado el ejercicio. Bueno, vuelvo a repetir. Dice, de un grupo de 5 profesionales, ¿cuántos comités de investigación de 3 personas son posibles formar? Entonces, lo más común que uno tiende a realizar aquí es decir, no, pues puedo armar, mire, un comité ABC y sobran 2, ya no puedo armar más, entonces puedo armar un grupo, pero no estoy diciendo divida 5 entre 3, sino que estoy diciendo cuántos grupos son posibles. Entonces, un grupo podría ser ABC, obviamente, otro grupo podría ser ABD, mire, otro grupo ABE, otro grupo ACD, ACE, y así saldrían muchos, mire, ya no es uno, sino que son varios. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de esos grupos es posible? Entonces, si nosotros analizamos aquí, pues yo determino como profesionales A, B, C con algún nombre, pues obviamente, ¿sí? Eh, el señor Alberto, doña Berta, Carlos, bueno, Diego, Ernesto, ¿sí? Y entonces voy a armar mis grupos de investigación y cojo A, B y C. Pero les digo, no, 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 ese grupo tal vez no me funciona. Mejor el grupo C, B, A, pues es el mismo. Entonces, en ese caso es que me doy cuenta de que no importa el orden, como los tome, a esos grupitos de 3, como los tome, no importa el orden, y entonces ahí es donde se tratan de combinaciones. Porque las combinaciones dijimos, no importa el orden como se los considere los elementos. Entonces aquí hay una aclaración, el grupo ABC es igual, mire, a todos estos de acá abajo incluso, ¿sí? Cualquier cambio que yo les haga a ellos, pues no me altera, es el mismo grupo. O sea, si yo los pongo a trabajar de esta manera a las 3 personas, o de esta manera, o los selecciono así de esa manera, pues me van a botar el mismo resultado en la investigación. ¿Sí? O sea, es el mismo grupo en este caso. Y por lo tanto aplicamos la formulita de calcular combinaciones, y aquí me dice 5 combinaciones de 3. O en esta otra forma que es 5 combinaciones de 3. Y la fórmula pues es esta. Entonces donde n vale 5, aquí hemos dicho n vale 5 y r vale 3. Que reemplazando pues tendríamos 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 2 factorial. ¿Sí? 5 menos 2 es 3. Aquí tengo pequeños errores. Bueno, lo vamos corrigiendo. 5 menos, aquí es que es 5 menos 3, 2. Ahí estaba. Pues lo vamos a corregir ahí. Y entonces se me haría 120 sobre 12. Y 120 sobre 12 pues me da 10. O sea, ¿qué es lo que respondo ahí en ese caso? Pues la respuesta en este caso es que de un grupo de 5 profesionales, es posible formar 10 comités de investigación formados por 3 personas. Ya no es uno nada más y sobraban 2, no, son posibles grupos de investigación son 10, ¿sí? Y de esos 10, pues coger la mejor combinación para que me generen el mejor proyecto, pues ahí es donde uno tiene que decidir qué capacidades individuales tiene cada uno para que el grupo no se disperse, sino que sea una terna, pues que trabaje muy bien en esa investigación. Bueno, y lo hemos comprobado acá, las 10 agrupaciones, mire, ABC, y cualquier combinación de ellos pues sería el mismo grupo, cualquier variación entre ellos sería lo mismo. ABD sería otro grupo porque se cambia, mire, trabajar ABC es diferente a trabajar ABD, pues obviamente D y C, ahí está la diferencia, por lo menos hay un elemento diferente, y así para los demás, ¿sí? Y si los contamos, pues están estos 10 grupos que saqué acá, 10 comités de investigación. Bueno, las variaciones es un tanto diferente. Nuevamente se trata de hacer
aquí agrupaciones donde difieran por lo menos un elemento, pero en este caso importa el orden. Sí importa el orden, dice aquí, ¿sí? O sea, el tener AB es diferente a tener BA, ¿sí? Si yo no considero una palabra, por ejemplo, AB, y tener BA, pues me dice A la primera y la otra me dice BA, ¿sí? Entonces, esa es que ahí que importa el orden. Si la A está de primera y la B está de segunda, pues suena una cosa, y si la B está de primera y la A está de segunda, pues suena otra cosa, ¿sí? Entonces ya son dos agrupaciones diferentes. Entonces, en este caso, se aplica la fórmula NPR o NBR también de variaciones, y la fórmula simplemente es n factorial sobre n menos r factorial. Tener en cuenta de que aquí sí importa el orden, o sea, hay que tener en cuenta el orden de ubicación. Entonces, como ejemplo, pues hemos dicho aquí, en una oficina hay 4 sillas en la sala de espera. Si en un momento determinado llegan a la oficina 6 personas, ¿de cuántas maneras diferentes pueden ocupar las 4 sillas? Ya están las sillas vacías ahí, pero llegan 6 personas, en un grupito de 6 personas. Y bueno, unas se sentarán y otras quedarán de pie, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, esas 6 personas, ¿cómo pueden acomodarse en en esa oficina, pues, o en esa sala de espera? Pues aquí aclara pues que algunos se sentarán y otros quedarán esperando de a pie. Bueno, entonces vamos a suponer que nuevamente las personas son de nombre A, B, C, D, F, ¿sí? Y que si yo tengo las 4 sillas, podría seleccionar un conjunto de ellas. Miren, una forma de sentarlo sería A, B, C, D, E y F quedarían de pies. Pero si yo les cambio el orden aquí, D, B, C, A, ya es otra forma. Mire, cambio el orden, ¿sí? Y es esta forma de sentarse esas personas es diferente a la de acá. Y obviamente, pues acá está A de primero y acá está D de primero, ¿sí? Entonces, eh, aquí tiene el primer turno lo tiene A, digamos, y acá el primer turno lo tiene D para ser atendido. Entonces, mire que ahí hay diferencia entre esta agrupación y la agrupación de acá. Entonces, en este caso, pues sí importa el orden. Y entonces van a ser variaciones, donde n vale 6 y R es hacer grupitos de 4. Y la fórmula pues para calcular aquí será 6 permutaciones de 4. N factorial sobre n menos r factorial sería 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. Y esto es 6 factorial sobre 2 factorial. Y esto me dará pues en este caso 360. O sea, 720 sobre 2. Bueno. Y la respuesta es que las 6 personas pueden ocupar las 4 sillas de 360 maneras diferentes, teniendo en cuenta que hay 2 personas que permanecerán de pie, según la forma que se ubique. Hay 2 personas que permanecerán de pie. Bueno, y para hacer el listado, pues aquí en este caso, tener las 360 formas sería un listado muy extenso, pero algunas de ellas he empezado a hacer el listado, mire, ABCD, una forma y los otros 2 de pie. ABD, los otros 2 de pie, ABCD, ABCF en los otros 2 de pie, y así he sacado 12, ¿sí? Y así seguirá el listado. En total voy a tener un listado de 360 maneras diferentes, ¿sí? Tener en cuenta que si yo tengo ABCD, el A puede estar de primero acá, o puede estar de último, o puede estar en cualquier posición, y van a salir otras formas de cada una de ellas. Se va a desprender otras maneras diferentes. Bueno. Las variaciones con elementos idénticos es la misma definición anterior, importa el orden, ¿sí? Tenemos que determinar que son variaciones, pero en esos, cuando tengo esos elementos, voy a tener elementos que se repitan. Esa es la diferencia con el tema anterior. En el anterior no se permitía repetición de elementos, pero aquí ya se va a mirar que hay repetición de elementos, ¿sí? Entonces aquí un grupo de elementos se va a repetir una cantidad alfa veces, otro otro grupo de elementos pues se va a repetir de B maneras iguales, idénticas, y también aquí alfa se va a repetir de unas tantas maneras, ¿sí?
Entonces aquí he hecho un ejemplo muy sencillo para entender esta definición. ¿Cuántas palabras diferentes, no importa si tienen sentido, se pueden formar con las letras de la palabra amar? Entonces, aquí he hecho la aclaración de que sí importa el orden, por lo tanto son variaciones o permutaciones, porque si yo coloco aquí la, la M les hago el cambio, por ejemplo, aquí a la A y a la M, ¿sí? Entonces me quedará mar, ¿sí? Mar con doble A, y en ese caso me quedaría. Y esa es una palabra diferente a mar. O sea que eso es diferente. Entonces importa el orden. Si yo cambio el orden, alguna de ellas, pues me cambia otra cosa, otra palabra. Y entonces aquí en este caso lo que hay que tener en cuenta que tiene elementos repetidos. ¿Y cuál es el elemento repetido? Pues la A se repite dos veces. Podría tener una palabra más grande, la cual se repitan otras letras, pero para entender el tema solamente digamos que se repite la. La M pues diríamos que se repite una vez. Y la R también se repite una vez. Pues sería algo como no muy lógico, ¿no? Decir que se repite una sola vez, pero pues podríamos asumirlo así en ese tema. Y entonces aquí lo que digo, mire, que la M se repite dos veces, ¿sí? Dos veces la letra M, perdón, la letra A, acá estoy, la letra A se repite dos veces, la M se repite una sola vez y la letra R se repite también una sola vez. Entonces, reemplazando esas letricas acá, incluso usted la puede tomar directamente así la fórmula de los cuatro elementos. Una de ellas se repite dos veces. La otra se repite una vez, aunque esto no hace efecto en la fórmula, y la otra se repite otra vez, ¿sí? Una vez, perdón. Y esa tampoco hace efecto, o sea que solamente podía colocar sin estos unitos aquí, ¿sí? En la fórmula pues, no va a afectar en nada el cálculo. Entonces, al hacer los cálculos, aquí tendríamos n factorial, que es 4 factorial, alfa, que es dos veces, la a se repetía dos veces, la m una vez y la r una vez. Y entonces aquí me quedaría 24 dividido entre 2 y 24 dividido entre 2 da 12. Y esas serían las palabras diferentes que se pueden formar. O sea que con las letras de la palabra amar, yo puedo eh, formar 12 palabras diferentes. Una de ellas tendrán sentido y las otras no. Entonces, observe aquí, he calculado todas las 12 palabras y en las cuales amar, arma y rama tienen significado, ¿sí? Las otras de pronto no conozco ninguna de ellas que de pronto tenga, de pronto Mara, no sé si tendrá significado, sí, pero no es muy común usarla. Bueno, y las otras no tienen sentido, incluso a veces ni sonido, ¿no? Se dificultaría en algunos casos eh, pronunciarlas. Entonces, no serían palabras, sino arreglo de letras nada más ahí, que podríamos decir una palabra sin sentido. Bueno, otros ejemplos, pues ustedes los pueden observar aquí. Ustedes los van a revisar, por favor, en las guías que les envié, que son exactamente estas mismas. Formar juntas directivas. El otro es hacer grupitos de investigación también, ¿sí? Donde hay unas personas, donde hay unos ingenieros y unos economistas. Hay otro ejemplo aquí para que lo revisen, formar números, en este caso mayores que 100, menores que 1000, con estos dígitos. Y para que lo revisen, aquí está desarrollado. Para que ustedes se enfrenten pues a unos problemitas de conteo, ¿no? Bueno, no sé dónde los coloqué los problemitas. Ah, sí, está más arriba. Bueno, ya están. Ya los miramos arriba. Bueno, y ahora sí, la otra parte sí definamos ahora sí cómo se calculan las probabilidades. ¿Sí? Definición de probabilidades lo he llamado aquí. Algunos libros no lo llaman definición, se lo llaman asignación de probabilidad, ¿sí? A un evento, asignar una probabilidad. Entonces, pero necesitamos para esto es
definir lo que es el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral es el conjunto universal, ¿sí? Y ese conjunto está formado por todos los casos posibles, miren, casos posibles que puede ocurrir un experimento. Y ese número de elementos que tiene ese espacio muestral se lo simboliza con la letra n. Y en general esta n va a representar en probabilidad el número de casos posibles, ¿sí? Número de casos posibles. ¿Cuántos casos son posibles cuando realizo ese experimento? Y un suceso o evento, que es simbolizado en general como la letra E, va a ser un subconjunto del espacio muestral, ¿sí? Y los elementos que tenga este evento es el número de casos favorables y se lo simboliza con la letra H. Entonces, y una definición que se la mira aquí venir, ¿sí? Una definición que se llama así, definición clásica de probabilidad, es la probabilidad de que ocurra un evento o suceso es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Y eso pues expresado en porcentaje, ¿sí? Pues aquí yo he utilizado esta nomenclatura para decir probabilidad de que ocurra ese evento o suceso es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Bueno, aquí hago una observación que esta fórmula, aunque parezca una simple división ahí, coger un número y dividirlo sobre otro, es la que es así de sencilla que como se define, pero es una de las más complejas para utilizarla, ¿sí? Entonces, los problemas de probabilidad, pues ya van a mirar que algunos problemas toca analizarlos muchísimo para calcular cuánto vale el H y cuánto vale el M, para después poder hacer esa operación. Bueno. Otra definición que hay pues, de probabilidad es la definición frecuencial de probabilidad, ¿sí? A veces se realiza el experimento, ¿sí? Se realiza un experimento y en ese caso hay unos resultados como más comunes y entonces a partir de esos resultados se calcula la probabilidad. Por ejemplo, si usted conoce que eh, un, un jugador de fútbol tiene el 80% de probabilidad de que haga el penalti, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que de 100, 80 va a ser el penalti y 20 no va a hacer el gol, ¿sí? No va a ser, no va a acertar, pues en este caso no va a ser no va a acertar con el penalti. Entonces, la probabilidad se calcula, si usted lo pone a patear 100 veces, pues obviamente espera que 80 de ellos haga gol y en 20 de ellos no haga gol. Entonces, la probabilidad de hacer el gol será 20 sobre eh, que dije aquí, a ver, perdón, 80 sobre 100, ¿sí? Y la probabilidad de que no lo haga, pues en este caso será 20 sobre 100. Esa sería y ahí estoy utilizando la probabilidad frecuencial. O sea que para calcularle esa probabilidad al futbolista, pues yo debo ponerlo a hacer el ejercicio, ¿sí? Debo ponerlo a hacer el experimento, que es patear el penalti. Entonces ahí le puedo calcular la probabilidad de acertar o de hacer el penalti. Entonces, y se define como el número de veces que se repite el resultado, y en este caso será acertar, hacer el gol, y número de veces que hace el experimento, pues pongamos que yo lo puse a patear 100 veces, entonces la probabilidad será 80 veces que hace que dije que hacía el penalti, acertaba sobre los 100 que realizó el experimento, ¿sí? 100 veces que pateó, pues 80 sobre 100 daría el 80%. Y el resto pues será que no hace el gol, o sea, el 20% de errar, ¿sí? De no hacer el gol. Bueno, aquí hay unas definiciones generales en la cual dice si la probabilidad de que ocurra un suceso cualquiera es cero, entonces ese suceso se llama suceso imposible. Y si la probabilidad siempre es uno, pues ese suceso es un suceso seguro, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Si a usted en algún resultado le da una probabilidad de 2, de 1.5 podría ser incluso muy cercano a 1, o 1.1, esa está incorrecta, ¿sí? Esa probabilidad es incorrecta porque aquí estamos diciendo que la probabilidad siempre va a estar entre 0 y 1.
O si es en porcentaje, pues entre 0% y 100%. No debe salirse de ahí. ¿Sí? Bueno. Y veamos un ejemplo aquí que me dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número múltiplo de 3 en el lanzamiento de un dado? Entonces, pues el experimento aquí será lanzar el dado. ¿Sí? El experimento que estamos realizando aquí, lanzar el dado. El espacio muestral, pues en este caso está formado por todos los casos posibles, que pueden ser que caiga el dado en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces n vale 6. Y ese sería el número de casos posibles. Y el evento o suceso E, pues está formado por, o se simbolizaría, se explicaría de esta manera, que sería obtener múltiplo de 3. Y obtengo múltiplo de 3 cuando me sale el 3 o el 6. Y entonces en este caso h vale 2. Y eso se llama número de casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad, en este caso, la probabilidad de obtener múltiplo de 3, que significa, mire, obtener múltiplo de 3, lo podría reemplazar incluso por esta palabra, probabilidad de obtener múltiplo de 3 es 2 sobre 6. Y 2 sobre 6 es el 33%. ¿Y qué significa esto? Pues que eh, esto diríamos aproximado a 33 sobre 100, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Que, que si yo hago 100 lanzamientos de un dado, me dice aquí que aproximadamente 33 de ellas van a ser múltiplos de 3. Eso usted lo podría comprobar en la casa y prácticamente cuando hacemos ese experimento, entonces se convierte eso en probabilidad frecuencial, ¿sí? O sea, las veces que yo lanzo el dado, que pueden ser 100, 1000, 2000, 3000 veces, ¿sí? Las veces que sea y las veces que se resulte un múltiplo de 3. Ahora, el problema es que cuando yo hago el experimento, lanzo 100 veces, digamos, pues lo mínimo sería como 100 veces, esto no me va a dar 33 veces múltiplo de 3, pues a veces 25 múltiplos de 3 podríamos obtener, o sea, la probabilidad sería 25 sobre 100. O me puede dar 40 números múltiplos de 3, 40 sobre 100, el 40%. En teoría se dice que la probabilidad frecuencial se aproxima a esta probabilidad teórica cuando el experimento se lo haga en forma infinita. ¿Sí? Y hacerlo en forma infinita, pues eh, ¿quién tendría todo el tiempo para hacer todo eso? ¿Sí? O sea, muchas veces eso. Bueno, ahí la explicación del problema. Y aquí es la anotación que yo les hacía, de que para alcanzar eso, pues se necesita hacer el experimento en forma infinita. En forma infinita. Bueno. Otro ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma de 5 puntos en el lanzamiento de un par de dados? ¿Sí? Que es el ejemplo que lo habíamos planteado por allá arriba. Y entonces aquí me dice, el experimento es lanzar el par de dados, el espacio muestral ya lo miramos acá, los resultados posibles serán que salga el, favorables, perdón, los posibles que salgan todo, cualquiera de ellos, ¿sí? Cualquier combinación entre el 1 y el 6 en parejitas, y las opciones que tengo de ganar será que salga el 1 y el 4, el 2 o el 3 y el 2, y el 4 y el 1. Entonces, 4 casos favorables sobre los 36 posibles, que es la probabilidad que hemos calculado acá. O sea, la probabilidad sería 11 de 100. O esto explica de que de 100 lanzamientos, pues aproximadamente 11 van a salir una suma de 5 puntos. También se lo podía hacer como comprobación lanzando 100 veces un par de dados y haciendo las anotaciones de sumas que se obtienen cada uno de ellos, para mirar a ver cuántos resultados le dan que sumen 5. Bueno, aquí hay otro ejemplo, me dice si yo tengo en una caja 7 camisas y 5 pantalones, entonces saca una prenda al azar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga, de que la prenda seleccionada sea un pantalón? Entonces aquí en este caso el espacio muestral será
esa caja que contiene los 7 camisas y los 5 pantalones, entonces en total serán 12, 12 casos posibles que salga una prenda. Y que salga un pantalón, pues son cualquiera de los 5. En este caso, H valdría 5 y la probabilidad será 5 sobre 12. Y aquí tienen pues un tallercito también pues, para que lo desarrollen y se autoevalúen pues el, este tema. Muchísimas gracias.